Entonces, con esto vemos aquí el alcance de estas reformas de carácter Y constitucional. otro punto que se me olvidaba, que ahí sí no sigo comprendiendo, porque siempre y cuando, dice, siempre y cuando el pleno de la Corte lo haya declarado con 8 votos. Siempre sigue Bien. como similar a la controversia de la acción de inconstitucionalidad, que la Corte lo haya declarado con 8 votos de ministro en el pleno. Recordemos que el pleno se integra por 11 ministros. Sí. Entonces, Perdón, que actualmente son 10. Actualmente son 10. Hay una vacante. A eso vamos, son 11. Y después, para que se tenga estos efectos generales, se requieren de voto de 8 ministros. Sí. Estamos hablando de más de la mitad de una mayoría calificada, ¿no? Casi las 2/3 partes. No entiendo por qué es un órgano jurisdiccional, un órgano legislativo, que se basa sus argumentaciones precisamente en cosas jurídicas, y no tanto como un senador, como un diputado, que tiene un aspecto más político, ¿no? Es decir, aquí hay una argumentación más jurídica. Sí. Segundo, ¿qué pasa si el Pleno de la Suprema Corte, conforme a la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, únicamente se integra para tener quórum, el Pleno únicamente con 8? Entonces estamos hablando de una decisión unánime. Sí. Entonces aquí no veo todavía esa razón para que tengan que ser 8 ministros los que tengan que decidir, cuando puede ser una mayoría, únicamente una mayoría simple, una mayoría la que decida precisamente si una norma jurídica es anticonstitucional, una norma jurídica es constitucional. Aquí no hay debate si es por mayoría o no. Una norma jurídica es anticonstitucional únicamente por razones jurídicas y no por mayorías o unanimidad. Son de los famosos candados que vemos en las normas, ¿no? Ahí, pues es muy interesante todo esto. Pero bueno, vamos a seguir adelante. También otro de los aspectos fundamentales aquí, me hablabas del artículo 103 y el 107 reformados de la Constitución. Ahí, ¿en dónde impacta esa reforma? Me gustaría hablar sobre todo del artículo 103 de la Constitución. Sí. Primero. El 103 estableció que el juicio de amparo es procedente para ante normas generales, es decir, para actos u omisiones de los poderes públicos. Antiguamente únicamente se establecía para actos de los poderes públicos. Ahora se agrega actos u omisiones. ¿Por qué u omisiones? Simple y sencillamente porque hay que irnos atrás. El amparo fue un medio de control de la constitucionalidad, una garantía jurisdiccional para proteger, para asegurar derechos fundamentales individuales, derechos fundamentales de primera generación, de esos derechos fundamentales que los llamarían algunos autores como liberales burgueses, creados en el siglo XVII, siglo XVIII, Francia, Estados Unidos. Entonces fue un medio para proteger únicamente derechos individuales. Sí. Después surgen en países como México derechos sociales o llamados de segunda generación, como son los de educación, vivienda, salud, todos estos derechos sociales que en México nos podemos dar el gusto de decir que es el primer estado donde se establecen estos derechos fundamentales sociales, pero lo malo es que por una simple razón, son para legitimar a las personas, a los sujetos que llegaron al poder apoyados precisamente de estos grupos sociales, vemos obreros, campesinos. Entonces únicamente fue para legitimar. Propiamente estos derechos fundamentales sociales se llevaron en Weimar, en Alemania, en 1919, cuando establecieron por primera vez. Luego tenemos a los derechos fundamentales de tercera generación, llamados colectivos o difusos. En este sentido... ahí es donde impacta también la reforma constitucional. Exactamente, donde impacta la reforma. Ya no únicamente el Estado debe ser un ente que debemos de proteger, de que sus actos no afecten nuestra esfera jurídica, sino ahora, conforme al Estado social, un Estado socialdemócrata, el Estado no solamente va a afectar la esfera jurídica del gobernado, sino más bien tiene el deber de proteger ciertos derechos fundamentales el Estado, tales como el medio ambiente adecuado, salud, vivienda. Entonces ya no es solamente un Estado que tenemos que cuidarnos de que no invada nuestra esfera jurídica, sino más bien la nueva justificación del Estado social es eso: está el Estado para proteger a los gobernados en sus intereses mínimos, o como diría Luigi Ferrajoli, proteger a los más débiles. Esos son los derechos fundamentales, la ley del más débil. Muy interesante este tema. A eso son precisamente. Entonces, perdón, ahí me gustaría que abordaras con mayor profundidad este último rubro, pero si me permites vamos a un corte, y al regresar estamos nuevamente con este tema, ¿sí? Regresamos un momento con ustedes. Recuerde, está Entre Argumentos, canal cultural de Tepantlato en Vivo. Bien, recuerda que está Entre Argumentos, canal
Cultural Tepantlato. Se puede comunicar con nosotros al 55 64 83 73 o bien también seguirnos por el email en tepantlatoenvivo@hotmail.com, canal cultural @tepantlato.com.mx y también desde luego en Facebook, Blogger, Twitter y YouTube. En cualquiera de esas páginas también puede seguir ese programa. Bien, el señor Enrique, vamos a ver su opinión sobre ese aspecto. Okay, entonces nos quedamos en que surgen nuevos derechos fundamentales y surgen, no es que surjan de la naturaleza, como expresión de la naturaleza, yéndonos a un reduccionismo justnaturalista, sino que siempre sencillamente surgen de necesidades de seres humanos y que se positivizan. ¿Para qué? Para darles eficacia jurídica. Ahora, surgen estos derechos fundamentales, pero ¿qué pasa? Si no tienen medios de control que los garanticen y garantías que les aseguren su cumplimiento, son mera entelequia. ¿De qué sirve tener un catálogo tan preciso de derechos fundamentales como lo tenemos en México si no tenemos los medios de control de la constitucionalidad adecuados, ¿no? En este sentido, precisamente se reforma que el Estado contraviene la Constitución por actos y por omisiones, es decir, por no actuar tratando precisamente de sus deberes jurídicos de cumplir en estos derechos fundamentales relativos a sociales y colectivos y difusos. Sí. Pero tampoco esto es novedoso. Tampoco es novedoso, simple y sencillamente porque existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación donde ya aceptaban que precisamente el Estado vulneraba derechos fundamentales al no actuar. Y esto fue una sentencia en una controversia constitucional, un medio de control de la constitucionalidad establecido en el artículo 105 de la Constitución Política de Estados Mexicanos, que conoce el Pleno de la Suprema Corte, cuya sentencia la redactó la ministra Beatriz Luna Ramos. La sentencia es la 80-2004, donde el Pleno se impugnó la omisión a la legislatura del Estado de Chihuahua, les pidió una regulación en materia de agua potable. ¿Qué pasaba con este municipio del Estado de Chihuahua? Pues no expidió regulación alguna en materia de agua potable. ¿Qué quiere decir? Que perjudicaba tanto a todos los gobernados, porque no tenían precisamente ese medio indispensable para vivir, como es el agua potable, y contraviniendo precisamente el artículo 115. ¿Por qué? Por omisión. Entonces estamos viendo que son reformas, pero que ya se habían dado en el Poder Judicial, se habían dado de facto en el Poder Judicial, y que el Poder Judicial, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya las había llevado, y únicamente lo que faltaba precisamente era reformar la Constitución, porque estaban en la judicatura, estaban en los libros, entonces únicamente faltaba establecernos en la Constitución. Exactamente. Sí, pues sí, muy importante, ¿no? Precisamente como dice ahí, la Corte de una o de otra forma ha ido pugnando, vamos a llamarle, pues si me permite la palabra, por crear esos derechos, esas garantías que estuvieran plasmadas ya de manera directa en la Constitución. Y esto es por una sencilla razón: el lenguaje del legislador es ambiguo, es vago, no tiene ese rigor que, por ejemplo, una ciencia, una interpretación jurídica. Al ser tan ambiguo, tan vago el lenguaje del legislador, lo que tiene que hacer forzosamente el aplicador del derecho, el intérprete del derecho, es precisamente subsanar todas esas antinomias y lagunas. Y entre esas lagunas están precisamente eso, es decir, también el Estado puede incurrir en omisiones y contraviene a la Constitución y concretamente derechos fundamentales, así de simple. Entonces la Corte no puede cerrarse los ojos cuando está viendo los hechos, y evidentemente debe en ese sentido regular mediante jurisprudencia precisamente todas estas lagunas, todas esas antinomias creadas por el lenguaje poco preciso, ambiguo del legislador. Bien. ¿Qué nos puedes decir en cuanto a derechos humanos? ¿Hay alguna reforma que impacte sobre esto? Bastante importante. Se estableció precisamente una reforma donde el amparo también es procedente fundamentar tu demanda de amparo, tanto los derechos fundamentales que establece la Constitución como los derechos humanos que se han establecido en las diversas convenciones en los que nuestro país ha ratificado una facultad del Senado de la República. Pero también esto no es novedoso. Ya también existían criterios de tribunal, aunque aislados, existían criterios de tribunales colegiados donde establecían, y no nada más de tribunales colegiados, sino en la doctrina, donde los derechos humanos son fuente directa, son fuente formal del derecho en nuestro sistema jurídico, y por lo tanto son parte también indispensable de los derechos fundamentales del gobernado. Pero ¿qué implica esto? Que tú como gobernado no solamente tienes los derechos fundamentales, no solamente puedes hacer eficaces los derechos fundamentales que tienes en la Constitución establecidos, sino además los derechos fundamentales, los derechos humanos que establecen estos pactos, estas declaraciones de derechos humanos. Pero, aún más importante, no solamente